el famoso test de valor añadido público, plantea un elemento de control. Cada servicio, cada nuevo programa, cada nuevo canal debe demostrar que realmente aporta un valor añadido nuevo a esas necesidades sociales, democráticas y culturales. Podríamos discutir ahí también el gran debate sobre a quién corresponde la soberanía de la decisión de cómo se declina el servicio público online, si a los Estados nacionales, a las regiones, a la propia Comisión Europea, y tenemos un terreno de debate y de polémica seguramente para el futuro. Recuerdo también, en términos ya muy recientes, una declaración del Consejo de Europa sobre el servicio público en la sociedad de información. Sus prioridades, dice, son desarrollar la dimensión cultural de los contenidos digitales, preservar el patrimonio digital, reforzar la capacidad de producción de contenidos locales y autóctonos en Internet, y se refiere al mismo tiempo a cultura y comunicación de forma indiferenciada, del multilingüismo, incentivar la producción de servicios culturales y educativos en la mayor diversidad de lenguas. En la conferencia de Sarajevo se puede sintetizar con el papel que asigna a las terceras radiotelevisiones públicas regionales en Europa, diciendo constituyen actores fundamentales para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, para proveer información objetiva, programación educativa, cultural, de entretenimiento, de calidad, motores del desarrollo regional. Está ligando de nuevo comunicación y cultura, no solo en términos plurales, democráticos, de diversidad, sino también en términos de desarrollo económico y de la inversión en las industrias creativas. El Parlamento Europeo, en una declaración muy reciente, toma un acento especialmente duro con motivo de una serie de países de la Unión Europea que están efectuando procesos de regresión democrática sobre el papel del servicio público. Se refería expresamente a Hungría y a varios países del este, pero, curiosamente, las declaraciones tienen un valor emblemático para lo que ocurría en España justamente en 2012. La Comisión de Cultura, primero en 2010, y el Parlamento Europeo, por amplísima mayoría en 2012, reitera el papel fundamental de un sistema dual, público-privado, pero equilibrado, realmente equilibrado, dice, en su capacidad de influencia, con una financiación adecuada, proporcional y estable para las misiones de servicio público, que nombre a su gestión sus directivos de forma autónoma de los Estados, con un papel con un acento en la capacidad profesional frente a la manipulación de los gobiernos, los directivos nombrados sobre la base de sus conocimientos, de su competencia y experiencia en el sector, reclama de forma muy tajante poner fin a las injerencias de los gobiernos en los contenidos del servicio público, exige reguladores independientes que controlen al mismo tiempo las misiones de servicio público, pero también el comportamiento de los canales privados, garantizando que responden al interés general. Plantea claramente esa misma doctrina llevada al terreno digital, la necesidad de un acceso universal a servicios de calidad en las redes digitales, en cultura y comunicación, la necesidad también de que esa calidad esté declinada y accesible en términos regionales y en términos locales, y exige finalmente, en una declaración de dureza inusitada para el Parlamento Europeo, que los gobiernos que están manipulando la radio y televisión pública pongan fin a las injerencias realizadas. Diríase que esa declaración no se refería a Hungría, sino también y además justamente a España. Por resumir el balance de estos años, hemos asistido a una explosión de expectativas de pluralismo, de diversidad, en el año 2004, 2005, con el primer gobierno Zapatero. Hemos pasado por una contrarreforma parcial con enorme influencia de los lobbies privados en el año 2009-2010 y asistimos ahora
a una auténtica contrarreforma, a una auténtica involución democrática en todo el dibujo del sistema televisivo, radiotelevisivo español. Solo por mencionarles algunos elementos fundamentales, yo recordaría la reforma del Gobierno Zapatero de Radio y Televisión Española de 2005-2006, que me atrevería a calificar como una reforma cualitativa emblemática en la historia entera del audiovisual español, en términos de autonomía editorial, en términos de estabilidad financiera, en términos de capacidad de defensa del Estatuto y el Consejo de Informativos, de defensa de la autonomía y la independencia de la información respecto a los gobiernos, en términos de garantía de emisiones de servicio público, con un mandato marco a 9 años, contratos programa cada 3 años, negociados directamente por el Parlamento. En definitiva, un modelo insólito en la historia española que por fin nos llegaba de prácticas acuñadas durante décadas en los grandes países europeos occidentales. Como decía la ley de reforma, un mercado realmente competitivo, transparente, plural, con una divisa fundamental que era el incremento del pluralismo al servicio de la sociedad española. En 2009 empezamos a notar que los grandes lobbies privados no se habían quedado resignados. Primero hubo un decreto claramente llamado Proconcentración, que nos ha traído la fusión inmediata, la absorción más bien, entre Telecinco y la 4, Antena 3 y la Sexta. Los dos famosos canales pares que supuestamente iban a incrementar el pluralismo del sistema audiovisual español han quedado claramente marginados y absorbidos por las dos grandes cadenas clásicas. Luego vino el nuevo modelo financiero de la televisión española, que bajo el pretexto de conseguir la independencia económica del servicio público, regaló un buen paquete de millones de euros, de cientos de millones de euros de publicidad a los grandes canales privados. Después vino la crisis institucional de Radio y Televisión Española, sin presidencia, los problemas financieros y los primeros déficits económicos desde 2005. Después vino el aplazamiento del Consejo Audiovisual, clamado, demandado durante décadas y que por fin se había reflejado en la Ley del Audiovisual. Y vino también la propia Ley General del Audiovisual de 2010, con una lectura, con una interpretación la más neoliberal de toda Europa en materia de publicidad y de defensa de los consumidores. Esa contrarreforma parcial se ha hecho ya contrarreforma integral, total, con el gobierno del Partido Popular. Les recuerdo jalones que están muy presentes en la memoria porque son de los últimos 2 años. Primero, el recorte drástico de la subvención de Radio y Televisión Española y, en consecuencia, de su presupuesto de gastos. 204 millones de euros el primer año, 50 millones el segundo, 60 que se anuncian ahora. Después, la reforma de la Ley General de Audiovisual, apenas aplicada, para retrotraer a Radio y Televisión Española no ya a la situación del Estatuto del 80, sino incluso antes, porque anterior era el nombramiento no solo directo por mayoría simple del Parlamento del director general o presidente ahora de la corporación, sino también la desprofesionalización completa del Consejo de Administración, su nombramiento por mayoría simple gubernamental, su completa apertura del régimen de incompatibilidades, la degradación de sus funciones de control. En definitiva, nos han retrotraído a una involución que nos acerca al año 77-78, antes de la propia Constitución Democrática. Segundo, ha sido en la televisión autonómica una nueva reforma de la ley audiovisual que elimina incluso reglas absolutamente básicas de la ley de tercer canal del año 83. Por ejemplo, la no privatización ni externalización de las funciones básicas de la radio y televisión pública. No necesito recordarles que con esa ley del 83 el intento anterior de privatizar Canal Nou fue derrotado en los tribunales, porque la propia ley prohibía e impedía la privatización de los servicios
básicos, esenciales del servicio público. Pues bien, la reforma de la ley del audiovisual permite ahora la libre privatización, externalización, arrendamiento y prácticamente cualquier medida y cualquier estructura que tome una autoridad regional autonómica. El último gran ataque contra la autonomía y contra el equilibrio del sistema audiovisual español yo lo radicaría en la anulación legal de la promesa nunca incumplida de crear una auténtica autoridad audiovisual independiente en España. Les recuerdo, el único país de los 27 de la Unión Europea que no ha tenido nunca una autoridad audiovisual independiente. Uno de los pocos de la OCDE completa. Un tema reivindicado y aprobado por el Senado en el año 95, reclamado insistentemente por el Parlamento de forma mayoritaria, reclamado por el informe de la Comisión de Reforma del año 2005, legalizado en la ley de 2010 y que ahora es sustituido por una llamada Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, cuyo nombre ya es revelador del concepto que el Gobierno tiene del audiovisual, del pluralismo, de la cultura, de la comunicación, traducido solo en términos de mercado, pero que además va a quedar subsumido en una supuesta comisión independiente, tan independiente que 8 miembros han sido nombrados por el Gobierno y están ligados al Partido Popular, pero además que unirá los destinos del audiovisual con prácticamente todos los campos, con la electricidad, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, en una competencia magmática donde sabemos perfectamente que el audiovisual no tendrá ninguna capacidad de autonomía. Pero además, y se ha dicho poco, en esa operación de magia, de cambio de una autoridad por otra, de un regulador por otro, el Gobierno ha aprovechado para volver a centralizar en el Gobierno, en el Ejecutivo, todas las competencias fundamentales del audiovisual. Por ejemplo, la determinación del catálogo de interés general, que designa qué partidos deben emitirse en abierto o no, corresponde ahora a la Moncloa, Presidencia del Gobierno, donde no sabemos qué oficina cada año determinarán el catálogo de acontecimientos de interés general. Y las faltas graves contra un concesionario privado que determinan la pérdida de la licencia, la mayor amenaza en ese mercado, vuelven al Ministerio de Industria, que tendrá todas las competencias, por tanto, para amenazar, presionar, chantajear a los grandes canales privados. En definitiva, el Gobierno, con esta reforma, ha conseguido lo que solo Berlusconi consiguió en Italia: controlar al mismo tiempo la televisión pública, controlar al regulador que debe juzgar a la televisión pública y controlar al regulador que controla la televisión privada, es decir, como Berlusconi, ser el patrón de toda la radio y televisión de un país. El balance no sería completo si no habláramos de la radio y televisión autonómica, pero también de la radio y televisión privada. Los déficits de radio y televisión española se están disparando, ya anuncian nuevos recortes en el convenio, nuevos seres, probablemente cierre de canales que ya se están negociando en los pasillos, aprovechando la sentencia del Supremo sobre las concesiones de canales de TDT, el desmantelamiento de Televisión Valenciana, el muy probable desmantelamiento paralelo de Televisión Madrid, que, como antes se decía en el coloquio, han hermanado tradicionalmente sus peores lacras, pero además allá nos encontramos con modelos aberrantes de servicio público, inaceptables en toda la Europa tradicional, de externalización completa del servicio público, como en el modelo Murcia, un modelo que no nos olvidemos que desde su origen tenía docenas de jefes y ningún indio en la plantilla, porque estaba pensado para dar las concesiones a las empresas de construcción tributarias del Gobierno regional, dependientes del Gobierno regional. Modelo que podemos extender a IB3 de Mallorca, que podemos extender cada vez más a algunas otras terceros canales de regiones controladas por el PP, pero además en el conjunto de la radio y televisión autonómica se calcula ya un recorte en 2013
del 50% de los presupuestos, por tanto, una merma brutal en su capacidad de influencia social, en su capacidad de efecto multiplicador, no nos olvidemos, sobre la cultura regional, pero también sobre la industria cultural regional, por tanto, sobre la economía y el desarrollo regional. Una caída muy fuerte en picado del share de Radio y Televisión Española, de la publicidad de las televisiones autonómicas, de la capacidad de influencia también del conjunto de la radio y televisión pública. En definitiva, en una época de crisis, de discurso retórico dominante sobre la innovación, los emprendedores, las industrias creativas, se está destruyendo justamente el tejido más potente que teníamos en nuestras regiones, que teníamos incluso a escala estatal, para fomentar, para promocionar las industrias culturales, las industrias creativas, tanto desde el punto de vista de diversidad democrática como desde el punto de vista de economía del conocimiento. En paralelo, solemos olvidarlo cuando hablamos de radio y televisión pública, pero el sistema audiovisual es un todo, armónico, equilibrado o desequilibrado, que mantiene una interrelación permanente entre sus polos regional, local, de pago, en abierto, público-privado, y como tal es necesario analizarlo. Nos hemos encontrado en este camino como las promesas de amplificar el pluralismo en España se han traducido en una nueva reabsorción de canales digitales, de cómo se ha reforzado el duopolio del año 90 al 2005. No solamente hemos vuelto a ese monopolio a dos, sino que además está reforzado con 8 programas cada uno digitales, con una dominación del mercado publicitario prácticamente imbatible. Estamos hablando ya de que entre el grupo Antena 3 y Telecinco controlan en torno al 90-91% del mercado publicitario. Prácticamente es inverosímil la competencia fuera de ese duopolio. Es imposible que ningún canal existente o futuro pueda competir con alguien que controla el 90% del mercado publicitario, en una dinámica donde la publicidad sigue primando inevitablemente las grandes masas de audiencia y de GRPs. Por tanto, la competencia se ha eliminado, aunque existan formalmente otros canales con el 1 o con menos % de share, con ninguna posibilidad de sobrevivir en el mercado. Pero además nos encontramos con un panorama en el cual toda declinación, incluso comercial, incluso privada, de la comunicación local ha sido absolutamente extirpada del país. Un país que fue pionero en radio comunitaria, en televisión local, ha sido paulatinamente destruido en ese tejido. La propia legislación del gobierno Zapatero fue eliminando, y el reparto de TDT, a la televisión comunitaria, asociativa, pública, municipal, del mapa de frecuencias. Se planteó desde el gobierno Aznar o Zapatero un plan absolutamente amplísimo de TDT local, con casi más de 1.200 canales, que ha fracasado rotundamente. El último dato de Infoades son 5 millones de euros de publicidad para toda la televisión local en toda España. Por tanto, la ruina absoluta. Se ha eliminado también cualquier ilusión de viabilidad sobre esos nuevos canales regionales privados que el plan de TDT pretendió poner en marcha, que hoy son absolutamente inverosímiles en plena crisis. En definitiva, se aboca a un sistema no solo desequilibrado profundamente entre el polo privado y el polo público, con una presión cada vez mayor hacia la hegemonía absoluta del polo privado, sino también a un dibujo, a una estructura del sistema audiovisual que va a penalizar fuertemente cualquier dimensión de la comunicación local o regional para implantar un modelo absolutamente estatal, absolutamente centralista, como no podríamos ni imaginar ni siquiera en la época antidemocrática o predemocrática de Radio y Televisión Española. Les recuerdo que ese dibujo tiene consecuencias en muchos planos, y no solo
como suele destacarse en materia política o electoral, sino especialmente en el pluralismo social, en el pluralismo ideológico, creativo, de expresión de la cultura de una sociedad y en términos también económicos, de industria cultural, de crecimiento, de alternativas al modelo de crecimiento del pasado. Primero, las televisiones públicas han hecho, en paralelo a su recorte de presupuestos, una caída brutal de inversión en la producción audiovisual, de inversión en el largometraje. Radio Televisión Española ha bajado a prácticamente el 40 y pico % lo que invertía en cine español o en cine europeo. Las radio y televisiones autonómicas no hay datos, porque no hay ninguna comisión interministerial ya que estudie y haga balances. Pero sabemos que se ha desplomado su inversión en el audiovisual y en el cine en España. En cuanto a la televisión privada, conocemos perfectamente que desde el año 2010 no tenemos datos de su inversión legal, obligatoria, en cine español y europeo. Se ha dejado de reunir la comisión y ha dejado de haber informes. Por tanto, ni siquiera podemos comprobar y verificar el desplome absoluto de la inversión obligada, legal, en el cine europeo español. En materia de defensa del consumidor, no tengo que contarles a ustedes como espectadores lo que estamos comprobando cada día. Una abusiva, como no existe en toda la Europa occidental al menos, una abusiva interpretación de la Directiva de Servicios Audiovisuales, que permite en la práctica la total discrecionalidad en materia publicitaria, en tiempos, en formas, en la no separación en absoluto entre mensaje comercial y mensaje y programación no comercial, en la forma de presentar la publicidad indirecta, desde el product placement hasta el patrocinio, en el incumplimiento absoluto y sistemático de todas las normas de la Directiva Europea en materia de defensa del consumidor, sin que nadie en la práctica haga nada para ordenarlo, regularlo o encauzarlo. Por ser más breve, todo esto se manifiesta en paralelo con el desplome absoluto de la industria cultural española. Desplome que no está en absoluto solo condicionado o provocado por la crisis económica y sus efectos sobre el consumo, sino sobre todo un arsenal de deterioro, cuando no eliminación, de las medidas y las redes públicas que pretendían, construidas de hace 30 años, que pretendían el apoyo a la cultura española. Les recuerdo el desplome del gasto público cultural del Estado central en un 55%, el hundimiento de la inversión de las comunidades autónomas en cultura, que yo calculo en un 70% ya en 2 años. Les recuerdo la subida del IVA al 21%, con la práctica eliminación del IVA cultural para sectores enteros, entre ellos el audiovisual. En definitiva, en paralelo con ese deterioro profundo de la cultura en España, también se está haciendo una labor conjunta, mancomunada, de deterioro profundo del papel que el servicio público cumplía en esa materia. Los resultados lo veremos, desgraciadamente, durante generaciones. Lo veremos en la degradación del espacio público, de la creatividad española y de su capacidad de expresión. Lo veremos en la pérdida de la creatividad de generaciones enteras. Lo veremos en el efecto de recentralización profunda, antidemocrática, que la cultura está ya sufriendo. Les recuerdo que en el año todavía 95-96 la Fundación Autor encargó un informe de la economía de la cultura en España que revelaba que el 83% de la facturación cultural estaba acumulada en Madrid y Barcelona y que prácticamente de él el 54% estaba en Madrid. Probablemente ese estudio habría cambiado mucho en los años 2000 por el papel, entre otras cosas, de la radio y televisión autonómica, y probablemente en 3-4 años nos encontraremos con cifras similares o peores que las que había en los años 90. En definitiva, retomando un poco el debate que había en la mesa anterior, yo les diría, no es necesario inventar mucho. Tenemos una larga y notable tradición del servicio público de la Unión Europea,
No solo la BBC, también en Francia, en Alemania, en Italia, hasta tiempos recientes, que nos dan elementos y mimbres fundamentales del mundo analógico, pero también vitales para el mundo digital. Gestión autónoma e independiente de los gobiernos, que tiene sus reglas de mayorías parlamentarias. Profesionalización de la gestión. Autonomía de los informativos, que tiene sus reglas y buenas prácticas, y sabemos perfectamente cómo se consigue. Independencia y autonomía financiera, con papel dominante del dinero público, porque es la única forma de que se respete una auténtica misión de servicio público. Contratos programa o mandatos marco a medio plazo, con contratos programa a corto plazo negociados con los parlamentos, mayoría amplia, no los gobiernos. Tenemos catálogos completos de buenas prácticas en misiones de servicio público, en papel en la cultura, en papel sobre la comunicación, en papel emblemático del servicio público como gran promotor de la producción independiente, no solo en el audiovisual, en la música, en la literatura, en artes escénicas, en todos los campos. No hace falta inventar mucho. Cuando alguien inventa, en los últimos tiempos, uno debe tener, primeramente, sospecha y después, a veces, echarse la mano al bolsillo, a la cartera. Les recuerdo dos informes que se han citado aquí en parte. Uno, curiosamente, con grandes concomitancias, con alguna posición del debate, el famoso informe Deloitte, encargado por la UTECA. La UTECA, patronal de las cadenas privadas, encarga un informe a su consultora de cabecera, Deloitte, antes llamada Arthur Andersen, ¿no? Cambiada de nombre por razones obvias, que hace un gran informe sobre la televisión autonómica y regional en España, comparándolo con el modelo europeo, ¿no? Y utilizando algunos indicadores un tanto extraños al mundo de la investigación, no solo académica, también de la consultoría. Por ejemplo, el coste por punto de share por hogar, ¿no? Todo el mundo sabe que el punto de share es un parámetro fundamental para la televisión comercial, pero en absoluto válido para medir ni la influencia, ni la eficacia, ni el impacto de una radio y televisión pública. La conclusión de ese informe, que no estaba en el informe en sí, sino en un PowerPoint conexo, pero está todavía disponible en Internet, era maravillosa, ¿no? Borremos la historia entera de España, borremos el momento en que el Estado central y Radio y Televisión Española boicotearon, impidieron el surgimiento de una descentralización regional radio y televisiva, borremos la historia de los últimos 30 años, desde el año 83, y construyamos una nueva radio y televisión pública que se enraiza en la segunda cadena de radio y televisión española, proponía Deloitte, sin publicidad, en castellano, porque es finalmente el idioma común, ¿no? Con medidas de desconexiones y ventanas en cada región para que estén contentos, ¿no? Con mínima plantilla, a ser posible en Madrid, y finalmente, gracias a eso, eliminamos todos los terceros canales y de paso también la televisión local, ¿no? La respuesta a ese informe, que debió nacer en alguna mente perversa, porque los consultores, como ustedes saben, trabajan justamente al dictado de sus clientes y primero tienen las recetas finales dadas por el cliente y luego los datos que permiten rellenar la argumentación, fue un informe que yo creo que excepcionalmente, por tratarse de una consultora privada, está bien hecho, en el sentido de que no hicieron una gran cosecha propia, atendieron a escuchar a 50 y tantos expertos y a los propios canales autonómicos, el informe de Accenture, donde hay datos muy concretos y muy fiables y muy comprobables. Coste de la radio y televisión autonómica por hogar, por persona, rentabilidad en el empleo, calculaban un 2,7 de multiplicador sobre cada empleo directo, rentabilidad en la industria cultural, en la producción audiovisual, sobre el tema lingüístico, sobre el tema cultural, ¿no? Así que no hay que inventar muchos más informes, ¿eh? Pero el problema no está en los informes, el problema está en las ideologías. Y hay ideologías que a priori, por delante de cualquier informe, de cualquier verificación empírica,
tienen sus tomas de posición preadoptadas. Esas tomas de posición en estos tiempos que corren son mayoritariamente neocon radical y solo se contentarán cuando la red de televisión pública esté exhausta, no ya sin publicidad, sino sin audiencias, sin influencia y sin ninguna posibilidad de resurrección. Así que yo agradezco mucho las opiniones negociadoras, filantrópicas, para encontrar de nuevo grandes modelos y originales, pero siento decirles que en este terreno está todo inventado y que el mundo digital, y a eso voy, nos plantea nuevos retos, pero sobre los mimbres del pasado. Ningún país, ni a nivel internacional, ni la propia Unión Europea, ha sido capaz de afrontar el reto digital sin tener unos mimbres adecuados mínimos básicos en el mundo analógico. Así que no es posible saltarse a la torera ni la independencia editorial, ni la autonomía financiera, ni la definición estricta de misiones culturales, comunicativas, educativas, de servicio público. Con esos mimbres necesarios, pero no suficientes, hay que lanzarse al mundo digital. Y es curioso, en ese sentido sí, que todavía el debate en España siga anclado brutalmente en el mundo analógico, como si este debate se estuviera sosteniendo hace 30 años. Y es curioso que el debate, incluso sobre el servicio público en los últimos años, la propia Ley General de Audiovisual de 2010, prácticamente no contempla nada de lo que se está realizando y debatiendo en Europa, en los grandes países de los últimos 4 y 5 años. Ni el test de valor añadido de los nuevos servicios online, ni la declinación de qué servicios online permiten las redes digitales y son consustanciales con las misiones del servicio público, ni la participación de los ciudadanos en esa definición de contenido de programación que por primera vez las redes digitales permiten, y permiten de forma intensiva, consulta, participación activa, demanda a los ciudadanos. Ese debate está prácticamente, absolutamente virgen en este país, salvo el montaje minúsculo, simple de la página web o el videoportal de cada cadena o la alianza absolutamente obligada ya con Google o YouTube. Pero recuerdo ya por el tiempo, de forma muy breve, que en toda Europa, en la investigación, pero también en la práctica y las estrategias públicas y privadas, hay todo un debate sobre el mundo digital. Y hay toda una preconización, más bien profetización, pero anclada en elementos bastante verosímiles, de que en 10, 15 años el mundo de la televisión va a cambiar profundamente. Y no solo por el vídeo en Internet, sino también especialmente por la televisión conectada y, por tanto, con la articulación creciente entre televisión e Internet. Y que eso va a demandar un cambio radical de estrategias de la televisión pública y privada. Y que en ese escenario de futuro Europa está enormemente mal posicionada para luchar y competir. Y hay estudios ya muy concretos demostrando que se están produciendo en el mundo virtual, en el mundo audiovisual, procesos de una perversión como jamás habíamos imaginado en el mundo analógico, que van de integración vertical total entre los proveedores de programas, grandes portales, grandes redes y, finalmente, los lectores digitales de los productos audiovisuales. Y que en ese sentido, nuevos agentes, pero ya de enorme poder, como Apple, como Google, como Amazon, están tomando posiciones vitales para el futuro en el mercado europeo. Y hay estudios ya presagiando que los grandes grupos, los mayores grupos europeos privados, no podrán hacer frente a ese reto. Y que necesitan adaptarse, pero también una regulación europea estricta que impida sistemáticamente la concentración, el monopolio a niveles brutales que se está efectuando en el mundo digital, que está avanzando en el mundo digital. Que permita, por tanto, la capacidad de defensa del audiovisual europeo, ya no solo en términos de esfera pública, de espacio público, sino incluso en términos de negocio privado, de competencia de la industria audiovisual y cultural europea. En ese punto, el papel motor del servicio público se revela mucho más importante para el futuro europeo
no solo en términos de democracia, de pluralismo, de diversidad, sino también en términos de competencia de mercado, de competencia de nuestra propia, de supervivencia de nuestra propia industria cultural. Más allá de mencionarles los grandes, no eslogan, los grandes retos de autores como Yabucowic o como la BBC y su estrategia en los últimos años, me limitaría a plantearles algunos elementos fundamentales de reflexión sobre el mundo audiovisual para la era digital, ¿no? Yo creo que en España tenemos todo un reto fundamental, que es reconstruir el tejido del servicio público, pero proyectado hacia ese reto digital del futuro, con las condiciones básicas de partida, de gestión, de especificación, de definición, de participación, pero volcado ya como un editor multimedia, multiplataforma para el mundo digital. Una asignatura prácticamente apenas emergente en alguna cadena pública como TV3 o como Radio y Televisión Española. Pero tenemos también que reconstruir todo un tejido que garantice el equilibrio del sistema audiovisual entero, que hay que reclamar más que nunca una auténtica autoridad audiovisual independiente, solo para el audiovisual, pero también para el audiovisual en Internet, cuyo destino está cada vez más ligado indisolublemente al futuro del audiovisual. Hace falta también plantear una regulación estricta que garantice que las grandes cadenas privadas están al servicio de interés general, y probablemente habría que revitalizar y apoyar el surgimiento de nuevos competidores, justamente lo contrario de lo que al parecer plantea el Gobierno, que como ustedes saben está planteando la reducción en 9 programas al menos del abanico existente en la TDT, para resolver el embrollo que se creó con el reparto de la etapa Zapatero. Finalmente, tenemos retos también europeos, que Europa está lejos de asumir. El primero, que se está viviendo con una frivolidad impresionante, es el tema de las negociaciones de libre comercio con Estados Unidos. Yo no he visto jamás una frivolidad tan brutal en la propia prensa española, que apenas ha tocado el tema o cuando lo ha tocado lo ha estigmatizado como una especie de vicio francés, ¿no? Los franceses son unos excéntricos que siguen defendiendo una antigualla como la excepción cultural. Miren ustedes, si Europa no es capaz de mantener la excepción cultural y audiovisual como elemento fundamental en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se acabó. Se acabó, tenemos que dedicarnos a otra cosa, todos, porque en ese momento perderá su capacidad de defender y de proteger y de apoyar a su cultura, a su audiovisual, analógica, pero sobre todo en el mundo online y digital del futuro. Es decir, en ese momento perderemos completamente nuestra mínima capacidad de defensa de nuestra identidad cultural para el futuro y de nuestra industria cultural para el futuro. Segundo, la Directiva de Servicios Audiovisuales vigente es completamente deficiente. Deja fuera lo principal. Cataloga los servicios audiovisuales de punto a masa, pero deja fuera a los buscadores, a Google, a YouTube. Deja fuera a los servicios punto a punto. Deja fuera a Amazon, deja fuera a Apple. Están locos, porque es muy reciente. Hace falta presionar, exigir una reforma que haga que la Directiva Audiovisual Europea contemple el conjunto de los actores vitales en este momento en el futuro del audiovisual. Hace falta una regulación antimonopolio previa a las concentraciones y no después, como se hace en el automóvil o la siderurgia. En la concentración de la cultura de la comunicación hace falta tomar medidas de precaución y no limitarse a resignarse en el futuro, ¿no? Sería como si ante una dictadura nos planteáramos que vamos a observar si posteriormente es buena o mala para juzgarla. No, la dictadura es mala por definición en el campo de la democracia. Es necesario transformar la política audiovisual. Las cuotas de pantalla, las cuotas de distribución son difícilmente concebibles en el audiovisual digital, pero se pueden regular y controlar cuotas de inversión y cuotas de bases de datos y cuotas de apoyo a la producción cultural europea. Hace falta que el programa Europa Creativa se reformule. Es muy curioso que la Europa Creativa, que va a estar vigente en unos meses, se olvida completamente de la radio y televisión pública europea,
con 1.800 millones de euros, se olvida de los 34.000 millones de euros que maneja todavía la Radio y Televisión Europea, como elemento vital de locomotor de fomento de la cultura entera europea. Tenemos que preparar el servicio público para esa televisión 2.0. Y eso significa respetar los cánones vitales de la autonomía y la democracia del pasado y de la autonomía gerencial, pero plantearnos de verdad cómo debe ser el servicio público de la era digital. Ese es el auténtico debate y la auténtica investigación para el futuro. Y finalmente, todo eso no nos exime de seguir defendiendo la existencia de reguladores independientes, de autoridades audiovisuales independientes. Y eso implica que lo sean también para el mundo de Internet. No puede haber un regulador del audiovisual sumergido en la Comisión de Telecomunicaciones y menos aún sumergido y mezclado con los ferrocarriles, la energía y los grandes expresos europeos. En definitiva, tenemos una tarea importante por delante, pero no podemos ceñirnos y no podemos atrincherarnos en el mundo analógico del pasado. Hay que ser además ambiciosos, exigir un auténtico servicio público, pero además un servicio público proyectado para el mundo del futuro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Bustamante. Tenemos ahora un poco de tiempo para abrir un turno de preguntas. Si hay alguna pregunta. Profesor, me complace mucho su última ponencia porque creo que nos ha llamado a la reflexión y a hablar de verdades existentes y dejar de mitificar las utopías neoliberales que yo he escuchado en la última mesa. La pregunta mía es, ¿hace falta en España, como solución a todo esto, una amplia ley de comunicación que abarque todas estas necesidades? Yo diría que hacen falta dos cosas, en mi opinión. Primero, hace falta, antes lo hablábamos en el pasillo, restaurar y recuperar esa ley de protección de los periodistas y la información que perdimos hace unos años por los pasillos del Parlamento. Me sigue pareciendo vital en una época en la que vemos alrededor como hay ere tras ere los grandes grupos, miles de periodistas a la calle, miles de comunicadores a la calle y que, en consecuencia, se está generando una precariedad del trabajo existente, del escaso trabajo existente, que redunda, en un campo como el nuestro, en un deterioro de la calidad de la información, de forma evidente, brutal. La incapacidad de los periodistas, de los comunicadores en cualquier medio de defenderse frente a su dominio de las fuentes, el secreto de la información, la calidad de la elaboración. Creo que somos conscientes de que hay alrededor un deterioro profundo de toda la información que estamos recibiendo por cualquier medio de comunicación. Y creo que eso exige, por la especificidad del trabajo del periodista y del comunicador, una ley del comunicador, una ley del informador que se perdió en el Parlamento, desgraciadamente, hace unos años por la presión de los lobbies. En el campo de ordenación de la comunicación, yo diría que, pensando en el futuro, lo importante en este momento sería una ley de la comunicación audiovisual y digital. ¿Y por qué lo digo? Porque cada vez que se ha intentado mezclar eso con el periodismo escrito, con la prensa, con la diaria, con las revistas, ha habido todo un debate sobre el intento del Estado de censurar y de entrar en un campo típico de iniciativa privada, ¿no? Y yo, desgraciadamente, pienso, sin valorar lo positivo o negativo, quizás negativo, pero realista, que la prensa escrita tiene sus plazos medidos, ¿no? Y que en muy pocos años, en muy pocas décadas, su influencia va a bajar a niveles tan lastimosos que realmente
no merece la pena pensar en eso. Lo que sí merece la pena pensar es en el destino de la comunicación electrónica y digital. Venga de un periódico, venga de una radio, venga de cualquier sitio, porque realmente no sabemos de dónde vendrá. Vendrá de una constelación de medios sin nombre y sin apellidos y sin fronteras, ¿no? Creo que, por tanto, ahí sí que hay que hacer una ley del audiovisual y de la comunicación digital, que en la práctica va a ser una ley del audiovisual y del audiovisual digital, porque cada vez más la comunicación por Internet va a ser audiovisual también, ¿no? Y que ahí sí que es necesario buscar un equilibrio entre el modelo privado y el modelo público, una protección de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas frente a los grandes grupos, que en España, insisto, están llegando a un grado de concentración de monopolio brutal, ¿no? La paradoja de la crisis es que está debilitando muy fuertemente a los grandes grupos, cuya deuda en muchos casos vemos que es impresionante y donde al final apelan a los capitales, los fondos de capital riesgo, etcétera, pero al mismo tiempo esos grupos que son demasiado débiles en el mercado global son demasiado fuertes en el mercado nacional y ahogan y asfixian cualquier posibilidad de competir y cualquier pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar el salto digital y la apertura potencial que las redes digitales permiten para, con menor inversión, en teoría, competir mejor en el mercado. Hay que hacer una ley que proteja a la pequeña y mediana empresa, que impida situaciones de monopolio excesivo en el mercado publicitario y en el mercado de audiencias. Y, al mismo tiempo, hace falta plantear una ley europea y española que proteja a las propias empresas grandes y pequeñas españolas de la competencia abusiva, brutal, monopolista de los grandes agentes globales, ¿no? Todavía hoy tenemos una imagen relativamente romántica de esos nuevos portales, de esas nuevas grandes agentes, como enfrentados a las majors tradicionales. Cada vez más hay una metáfora muy bonita que me gusta en algunos informes de la UNESCO recientes, que es Holy Web, ¿no? Cada vez más las majors clásicas se están aliando con los grandes agentes nuevos. Cada vez más los modelos de negocio van a ser híbridos, de pago, publicidad, de cualquier tipo. Pero cada vez más el poder de esos grandes agentes a nivel global es realmente aterrador, ¿eh? Cuando uno piensa en el modelo, por ejemplo, de Apple, ¿no? Que finalmente controla el catálogo de derechos, las aplicaciones, los objetos técnicos finales, los lectores nuestros digitales, los formatos, ¿no? Las aplicaciones que son desarrollos de software que prefiguran, pero también condicionan nuestro uso de la cultura de la comunicación y nos orientan también a bases de datos exclusivas. Mire usted, eso en economía se llaman modelos propietarios, son redes cerradas, son intranet, son modelos de jardín vallado y son lo más antidemocrático que existe para una configuración de la cultura de la comunicación del futuro, ¿no? Y es curioso que lo que no se podía soportar en el mundo clásico, en cambio, en el mundo digital se tolera como algo absolutamente natural en medio de la supuesta maravillosa abundancia y diversidad que todos vamos a tener, ¿no? Hola, buenos días. Muchísimas gracias, primero, por la conferencia. Mi pregunta es, ¿cómo se puede luchar contra la metástasis neoliberal cuando ya afecta incluso a los sistemas educativos, a la propia universidad, precisamente en las facultades de periodismo? Cuando ya a los alumnos se les enseña a enfocar su conocimiento y su lucha periodística no hacia el cambio social, sino hacia favorecer a las empresas. Bueno, lo primero que no deberíamos dejar ni permitir a ningún político y a ningún gestor de empresa privada es a que enfrente a los propios elementos básicos del servicio público y del modelo social europeo. Quiero decir, lo primero es que no podemos permitir la demagogia de que alguien alegue la educación y la sanidad justo cuando la está mutilando para justificar la destrucción del servicio público de radio y televisión, ¿no? Que si alguna gran legitimidad tenía era, entre otras, la educación, la prevención de la sanidad, mientras esos mismos gobiernos gastan cualquier cantidad en publicidad institucional, normalmente propaganda electoral, ¿no? Y en ayuda incluso a los medios privados. Algunos gobiernos regionales que recortan el servicio público mantienen
férreamente la enorme cantidad de dinero que regalan discrecionalmente a los medios privados, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, en la Generalitat, con datos fehacientes de los últimos años. Así que no podemos permitir la demagogia. El servicio público es indivisible. El acceso universal es a la sanidad, a la educación, a la investigación y a la comunicación y la cultura. Lo segundo, no podemos permitir tampoco esa dualidad. Mire, determinadas formas de cultura extrañas, ¿no?, minoritarias, son legítimas y el resto es entretenimiento. No, mire, es que la educación, la formación permanente de los ciudadanos de una sociedad exige el acceso a la cultura y el acceso a una cultura global de calidad. Y, por tanto, además de un reto económico importante, es un derecho social adquirido, ¿no?, que España recoge en su Constitución, que España ha firmado en el convenio, la Convención por la Diversidad de UNESCO, lo firmó en 2007, ¿no?, que está incluso en los derechos humanos, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una legitimidad jurídica, internacional, europea, nacional, que no vamos a dejarle que usted manipule, ¿no? Lo tercero, en términos prácticos, en términos pragmáticos, yo creo que el mundo de la universidad está también sufriendo en buena medida, sin llegar al cierre, un proceso de deterioro permanente que tiende a eliminar algo que creo que es fundamental, la formación crítica, ¿no? La capacidad de la universidad de mantenerse, en los últimos años casi la única, como la última trinchera del pensamiento crítico sobre el sistema social y económico, ¿no? Y eso lo están deteriorando paulatinamente con recortes económicos, con protocolos burocráticos, ¿no?, con evaluaciones externas que a veces son legítimas y deberían existir, pero que aparecen claramente orientadas a cortar cualquier creatividad o crítica en la enseñanza y en la investigación, ¿no? Ya hay algún teórico que se ha adelantado a cuestionar la libertad de cátedra, porque eso finalmente no está legislado ni recogido en ninguna parte, ¿no? Primero en secundaria, pero nos llegará también a la universidad inevitablemente, ¿no? Yo creo que en la universidad tenemos un reto fundamental, que no es solo el de adaptarnos al mundo digital y a la nueva formación y a la formación permanente, que también, ¿no?, pero al mismo tiempo es un reto democrático. No podemos permitir que conformen la universidad a su imagen y semejanza como una pura fábrica de empleados. Una fábrica de empleados que, además, por más INRI, son empleados destinados a la precariedad, a la explotación o, como mucho, en el mejor de los casos, a la inmigración, ¿no? Lo que no podemos permitir es que la universidad se convierta, la universidad pública me refiero, en una simple fábrica de formación adecuada a esa miopía absoluta que es la demanda inmediata del mercado y de cada empresa. En muchos casos, miope y ciega ante las necesidades y escenario de futuro, ¿no? En muchos casos, con esa política estamos condenando a nuestros graduados, a nuestros estudiantes, a la incapacidad de adaptación justamente a los cambios del mercado y a los cambios de la tecnología, ¿no? De forma que yo creo que la universidad, y especialmente las facultades de comunicación, hay que recuperar la capacidad de crítica, la capacidad de polivalencia en la formación, la capacidad proactiva de los estudiantes de plantearse cómo deberían ser las cosas y no cómo son solo, ¿no? Cómo se podrían hacer de otra forma y no solo cómo hay que hacerlas para entrar en Telecinco, ¿no? Y, en definitiva, una capacidad de reivindicar nuestra historia, ¿eh? Yo empezaba citando la Instrucción Libre de Enseñanza, pues a lo mejor ha llegado el momento de que tendremos que resucitar la Instrucción Libre de Enseñanza, ¿no?, para recuperar ese espíritu que anidó en la entonces llamada Universidad Internacional de Santander, no de Menéndez Pelayo, ¿no?, que significó lo mejor del pensamiento intelectual progresista de este país antes de la guerra. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, como estamos ya, nos hemos pasado un poco del tiempo del programa, agradecer de nuevo al profesor Bustamante y dejamos aquí la sesión, retomamos a las 4:30. Gracias.